Hola, hola, muy buenos días. Que el Señor le bendiga. Hoy es 21 de abril de 2024. Damos gracias al Señor que nos permite una vez más llegar a través de este espacio a cada uno de ustedes con un mensaje de la palabra del Señor. Nuestra oración siempre es que lo que aquí compartimos sea de bendición para su vida. Confiamos que es el Señor el que nos ha sostenido a lo largo de todo este tiempo en el que hemos podido estar vigentes a través de este espacio cada domingo, y en ese orden de ideas pues creemos también que el Señor tiene un plan, un propósito con la palabra que es predicada, que es enseñada, que es expuesta a través de este espacio cada domingo. Bienvenido, bienvenida y gracias por aceptar su invitación y participar con su asistencia, con su sintonía en este tiempo que emitimos en vivo todas las mañanas de domingo y que está en este canal también para que muchos otros lo vean en otro tiempo. Sabemos que muchos están en actividades dominicales en la mañana, lo cual aplaudimos, está muy bien la congregación, pero para quienes no pueden asistir, pues es este espacio. Y los que están en actividades dominicales lo ven por la tarde o en cualquier otro día de la semana en algún espacio que tengan libre, disponible, se nutren, se alimentan de la preciosa palabra de Dios a través de este espacio. Y damos gracias al Señor por cada uno de ustedes quienes ven este programa que emitimos con mucho amor para la gloria del Señor y con el propósito de cumplir esa misión de llevar la preciosa palabra de Dios hasta cada uno. Le recordamos que en este canal en el que usted se encuentra, en YouTube, nos llamamos Centro Bíblico Bucaramanga, están no solamente los programas de cada domingo que se emiten a las 8 de la mañana, sino también mucho contenido que hay disponible de estudios del pasado, estudios en serie que hemos realizado en nuestra reunión que hacemos virtualmente los días martes para estudiar la palabra de Dios. Acabamos de terminar, como decía, hoy es 21 de abril de 2024 y acabamos de terminar el martes anterior en el libro de Mateo, el Santo Evangelio según San Mateo, y ya estamos subiendo los últimos capítulos, pero va a quedar ahí en una lista de reproducción, obviamente, que se llama Mateo. Todos los capítulos, excepto uno o dos que por problemas técnicos no quedaron grabados, pero todos los capítulos de esta preciosa serie de estudios que nos permiten ver al Señor Jesús en su perspectiva como rey, que es como lo ve el evangelista Mateo. Y como ese estudio, otra gran cantidad de estudios que hemos hecho en el pasado, estudios por series, también el contenido que producen las hermanas en sus estudios los días miércoles. Bueno, mucho para que usted pueda edificarse, pueda disfrutar de este contenido y pueda alentar su corazón a través de la preciosa palabra de Dios. Le invitamos entonces a hacer uso de ese contenido que está ahí disponible. Queremos invitarle a nuestras actividades en la virtualidad. Cada semana tenemos un par de actividades que hacemos a través de la plataforma Zoom. Los días martes tenemos reunión de estudio bíblico. Vamos a empezar a partir de este próximo martes, que sería 23 de abril. Vamos a iniciar el libro de Proverbios. Invitamos a nuestros estudios 6:30 de la tarde los días martes a través de la plataforma Zoom. Los días miércoles a las 7 de la noche las damas tienen un espacio maravilloso, especial, de mucho provecho, de compañerismo entre ellas, de edificación espiritual. Bueno, ellas, las hermanas, las mujeres de por sí, por la forma en que Dios las creó, son de mucha unión, de mucho compañerismo, y eso hace que este tiempo sea un tiempo precioso donde ellas han creado grupos, se comparten, las que quieren, pues obviamente que se les comparta eh, contenido relacionado pues con los temas que están estudiando, se animan unas a otras para estudiar la palabra de Dios, para leer la Biblia. Bueno,
Tiempo precioso. Y los días miércoles a las 7 de la noche por la plataforma Zoom se reúnen, tienen un estudio, a veces hacen oración, tiempo muy especial. Invitamos a todas las damas a unirse a esta preciosa reunión. También los días jueves tenemos un tiempo de oración a las 6:30 de la tarde. Exponemos nuestras peticiones, acciones de gracias y juntos intercedemos, oramos por estas peticiones que son expuestas. Precioso tiempo en el que nos unimos en oración los días jueves a las 6:30 de la tarde. Los días domingo, como ya les indiqué, a esta hora de la mañana tenemos esta transmisión a través de YouTube. Las anteriores que mencioné son por Zoom y la transmisión abierta de los domingos es por YouTube. Y también en cada uno de nuestros lugares de reunión en el área metropolitana de Bucaramanga tenemos actividad a las 10 de la mañana, una actividad familiar donde hay clases especiales y actividades especiales para los niños, un estudio bíblico en el salón principal, un precioso tiempo de comunión juntos el domingo a las 10 de la mañana. En el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el centro bíblico. Le invitamos a que nos acompañe, obviamente, si está en ese sector de la ciudad. En la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, en la carrera 17, número 58-191 también, encuentra allí un centro bíblico con sus puertas abiertas para iniciar esta actividad a las 10 de la mañana, hoy domingo. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506, igualmente iniciamos este precioso tiempo a las 10 de la mañana. Todos invitados cordialmente y bienvenidos a participar de esta actividad familiar. Bien, vamos ahora a compartir unos cánticos y después de esto vamos con el estudio de la palabra de Dios. Llenaste mi corazón, lo llenaste de amor, lo llenaste, Padre mío, con tu gran bondad. Lo llenaste, Padre mío, con tu gran bondad. El que murió Salvador por todo pecado humano y nos dio la luz. Por todo pecado humano y nos dio la luz. Aleluya, 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 Cristo es el Señor. Por todo pecado humano y nos dio la luz. Llenaste mi corazón, lo llenaste de amor, lo llenaste, Padre mío, con tu gran bondad. Lo llenaste, Padre mío, con tu gran bondad. El que murió fue el Salvador por todo pecado humano y nos dio la luz. Por todo pecado humano y nos dio la luz. Aleluya, 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 Cristo es el Señor. Por todo pecado humano y nos dio la luz. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré.
misericordias grandes, misericordias cantaré. Con mi mano acariciaré tu gran verdad y fidelidad. Con mi mano acariciaré tu gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Él vive en mí, sabe lo que pienso, gozoso estoy. Yo sé que Él sabe mi futuro, mi vida vale mucho porque Él vive en mí. Él vive en mí, sabe lo que pienso, gozosa estoy. Yo sé que Él sabe mi futuro, mi vida vale mucho porque Él vive en mí. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Muy bien, damos gracias al Señor por estos preciosos cánticos que algunos autores, inspirados por el Señor también y estimulados por diferentes circunstancias en su vida, han compuesto, y a través de estos cánticos animan a otros creyentes y ayudan con estos mensajes de inspiración cristiana. Y estamos listos de esta manera para nuestro estudio de esta mañana. Insisto en lo que siempre insisto en este momento. Preste atención a lo que el Señor tiene a través de su palabra. Apague cualquier distracción y concéntrese en lo que el Señor tiene para decirle. El privilegio tan grande que tenemos de que no es una coincidencia que usted esté ahí y que yo esté aquí. No es una coincidencia que el Señor tenga un plato de alimento espiritual dispuesto para usted y para mí. El hecho de que yo esté compartiendo no quiere decir que yo soy el que estoy repartiendo el alimento. Es el Señor a través de su palabra que nos da, me permite a mí este privilegio de ser el comunicador de este mensaje, pero para comunicarlo he tenido que prepararlo y para eso disponerme a que el Señor hable también, me hable también a mí a través de su palabra. Entonces, qué precioso privilegio, decía, que el Señor ponga un alimento espiritual para usted y para mí. ¿Y cómo nos sentimos cuando tenemos un invitado en nuestra casa, a nuestra mesa, y ponemos un alimento y de pronto el comensal no le presta atención a eso que hacemos con tanto aprecio? De pronto no hace buena cara, o de pronto no le da el suficiente interés a nuestras atenciones. Incómodo, ¿cierto? Entonces, es lo que quiero dejar en la mente de cada uno en esta mañana,
o pues en el momento en que usted esté viendo este video, preste atención, el Señor ha dispuesto de alimento espiritual para disfrutar a través de su palabra y por la obra de su Santo Espíritu. Así que, listos, con la bendición del Señor, vamos adelante con este tiempo. Bueno, muy bien. En los últimos estudios hemos estado hablando acerca del Espíritu. Tuvimos un mensaje un par de semanas atrás que se llamó La obra del Espíritu Santo. Después de eso estuvimos hablando del fruto del Espíritu Santo. Y a partir de eso, pues el Señor ha puesto en mi corazón hablar sobre la unidad del Espíritu Santo. Creo firmemente que es un plato que el enemigo busca dañar, pues es un plato preferido y es más bien un aspecto que el enemigo busca dañar en la vida del creyente. Es un plato preferido, la unidad, dañar la unidad. Y vemos a lo largo de la historia de la iglesia cómo el enemigo ha usado diferentes artimañas para afectar la unidad en la iglesia. Y vamos a disponernos en las manos del Señor para que sea Él hablando a cada uno de nosotros a través de su palabra. Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Te damos gracias por este día que nos has dado. Te damos gracias por tu palabra que es expuesta a través de este espacio. Y gracias, Señor, porque tú tienes un alimento espiritual para cada uno de nosotros en esta mañana. Oramos para que nos ayudes, oh Dios, a mantener nuestros sentidos atentos a tu voz, a la enseñanza tuya. Ayúdanos, Señor, a quitar cualquier predisposición que haya en nuestra mente. Y oro, Señor, por cada uno de quienes están ahí al otro lado de esta pantalla, para que tú toques el corazón de cada uno. Tú conoces la circunstancia, la condición en la que está esta persona aquí al otro lado, Señor. Bendice su vida. Ayúdale a estar atento a tu voz, a ser sensible a tu voz, para que a través de tu palabra reciba el llamado de la voz tuya y pueda ser impactado a través de tu palabra. Te alabamos, Señor, quedamos en tus manos y lo hacemos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, empezamos entonces con un texto de Primera a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y hemos hablado en estudios anteriores acerca de ese precioso privilegio que a través de una figura usa el Señor a través de su palabra para hacernos entender lo que como iglesia somos. Tiempos atrás, hace varias semanas atrás, estuvimos hablando de lo que es la iglesia y viendo la iglesia como un cuerpo, como esa figura que a través de la palabra se nos expone como un todo. El Señor dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y nos hace vernos más bien como iglesia, un todo con Él. O sea, es difícil de entenderlo porque es un asunto del nivel espiritual. Un palito, una matica, toda donde cada uno de nosotros somos hojitas y el Señor es el todo y estamos en Él. También nos lo muestra como un cuerpo, como este cuerpo que somos, que tiene dedos, pestañas, cejas, orejas, labios, nariz, cada uno de los miembros, pero es un cuerpo. Yo me llamo Esaú Parra y yo soy todo y esta es mi oreja izquierda, mi oreja derecha y tengo todos mis componentes, forman parte de mí, pero todos somos uno solo y en esa figura
el Señor quiere mostrar su iglesia como un solo cuerpo. Y dice este texto de 1 Corintios 12, que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y eso es importante para empezar a entender el concepto que viene más adelante. Sigue diciendo el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Yo he estado meditando mucho en esto en el último tiempo, acerca de un solo espíritu que somos todos. La iglesia del Señor, no los de una denominación ni los de otra, o los que no se denominan, o los que son de una corriente o de un movimiento. La iglesia del Señor, es el apóstol Pablo inspirado por Dios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto quiere decir que todos, definitivamente todos, hemos sido sumergidos, puestos todos, identificados todos en un solo cuerpo. Así como en nuestro cuerpo tenemos un ADN que nos identifica a todo este cuerpo, que está en nuestra sangre, que recorre por todas nuestras venas, es como ese espíritu a través del cual, o en el cual más bien, fuimos, dice aquí, todos bautizados en ese cuerpo. Y el apóstol utiliza ahí dos contrastes, judíos o griegos, como en términos de raza, esclavos o libres en términos de condición. Y dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Creo que es importante reflexionar en esto que el Señor nos dice a través de su palabra. Un solo cuerpo, muchos miembros en un solo cuerpo y bautizados precisamente en ese cuerpo. Y después dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quien dice, todos estamos participando de esa unidad, de esa comunión, de esa identidad, porque es un mismo espíritu. Y esto, a la vez que es precioso, implica un gran sentido de responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes, con esa condición preciosa que Dios nos dio. Un solo espíritu en el cual hemos sido todos bautizados, bebiendo todos de un mismo espíritu. Todos los creyentes, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Ahora, el texto como en el que nos vamos a enfocar un poco más, que es el texto que me ha estado
rondando la cabeza en el último tiempo, este texto de Efesios capítulo 4. Vamos a empezar de atrás para adelante. Versículos 4 y 6 de ese capítulo 4, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vuelve a hacer mención de esto que hablaba también en su carta a los Corintios. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Me tocó especialmente meditar. Cuando digo me tocó, no digo que tuve que hacerlo, sino que me impactó especialmente encontrar esta seguidilla de unidad, de una cosa, de unicidad, más bien unicidad, cosas, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis hermanos queridos, los creyentes, hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, todos los creyentes tenemos, primero, formamos un cuerpo, tenemos un solo espíritu. Leíamos en el texto de 1 Corintios. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. El espíritu que bebemos los hermanos del centro bíblico no es distinto al que beben los hermanos de cualquier otro movimiento. Por asuntos X, Y o Z a lo largo de los años hemos tenido ramificaciones y no estoy diciendo que eso esté mal, no está tan bien, no debería ser, pero es lo que tenemos y tenemos algunas pequeñas diferencias de forma que entre unos y otros pues hace que nos sintamos más cómodos de las maneras en que hacemos ciertas cosas, pero al final entendiendo que somos un cuerpo y que ese espíritu del cual se nos ha sido dado a beber es un mismo espíritu. Y la esperanza que tenemos de nuestra vocación es una sola. No hay un cielo para unos y un cielo para otros. No hay una gloria celestial para unos y una gloria celestial para otros. Todos los hijos de Dios, todos, repito, los hijos de Dios, tenemos la misma esperanza. Si usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, usted, como yo, esperamos la venida del Señor. Esperamos la redención completa. Esperamos la herencia que por la gracia de Dios tenemos en la gloria celestial. La misma esperanza, no es diferente, es exactamente la misma. Y sigue diciendo, hablamos de un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. El Señor en el que creemos ayer, hoy y por los siglos es el mismo Señor que es para unos creyentes que para otros. La única condición para ser hijo de Dios es creer que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer en la obra perfecta del Señor Jesucristo
y en su resurrección, que Dios le resucitó de los muertos, por lo tanto, con su victoria sobre la muerte nos dio a nosotros la victoria. Creer en eso nos da de parte de Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es único para todos, porque el Señor es el mismo. La fe es la misma. El bautismo, un bautismo, es el mismo. El Señor Jesús allá en Mateo 28 dejó una gran encomienda para todos los creyentes de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, dice, en el nombre, un solo nombre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. El mismo nombre, una sola persona. Dios, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis hermanos, y esto me hace pensar a mí tan seriamente en las relaciones que tenemos entre hermanos en nuestra iglesia local, con la iglesia, la asamblea, los hermanos de otra localidad. No entiendo cómo pudiéramos estar tranquilos teniendo el mismo espíritu, teniendo la misma esperanza, siendo del mismo cuerpo, teniendo el mismo Señor, teniendo la misma fe, siendo bautizados en el mismo nombre. ¿Cómo pudiéramos mantener una distancia, una separación con otro hermano, con otro grupo de hermanos? Eso no tiene lógica. Y cuando hablo de separación me refiero a relaciones rotas, de hermanos, hermanas, que muchas veces no se hablan entre sí, por diferencias del pasado, por situaciones que han vivido, a veces situaciones entre familias. Qué asunto tan triste y tan delicado, porque el Señor al cual seguimos es el mismo para todos. Si nos devolvemos a los primeros versículos de ese capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el versículo 2 empieza diciendo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí hay 4 y si se quiere 5 componentes importantes que el creyente debe tener para lo que sigue en el versículo 3. Primero, humildad, dice con toda humildad. Siempre cuando hablo de humildad me refiero a Filipenses capítulo 2 y bajo el concepto de humildad en el ejemplo del Señor Jesucristo, pues me gusta resaltar lo que la palabra dice en relación con lo que es la humildad, que es estimar cada uno de nosotros a los demás como superiores a sí mismo. Y es algo que no es fácil, pero
el no cumplimiento de este aspecto en la vida de alguien es lo que lo lleva muchas veces a los conflictos. Querer ser yo reluciente y querer ser yo principal y querer ser yo mejor nombrado que el otro es lo que genera muchos conflictos. Lo dice con toda humildad. Y para esto, hermanos y amigos, tenemos que acudir al Señor. Tenemos que acudir al Señor para que sea Él el que nos ayude a forjar ese espíritu humilde en cada uno de nosotros, porque a la naturaleza humana eso no le gusta. Y entonces, pues aquí obviamente tengo que hacer alusión al que es nacido de nuevo y al que no lo es. Obviamente que el camino es más fácil cuando hemos llegado al conocimiento del Señor Jesucristo y recibido su redención y la salvación a través de la obra de ese Cordero Santo perfecto allá en la cruz. Obviamente que eso hace más fácil el proceso. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu está en nosotros. Y veíamos en los estudios anteriores que nos corresponde a usted y a mí ser llenos del Espíritu Santo. Así como cuando usted tiene un vehículo o moto o carro y usted va a una estación de servicio y usted decide cuánto combustible le pone a su vehículo. Entonces a mí me gusta, por ejemplo, hacerlo por galones. Entonces decir 4, 5, 3, 6 galones. Me gusta llevar esa cuenta y hacerlo así, de esa manera. Y yo ya sé cuánto más o menos debe durar una carga de X número de galones, de acuerdo a los movimientos que yo hago. Pues si voy para un viaje largo, pues sé que tengo que echarle lo más que le quepa al carro, porque pues los va a consumir a un ritmo distinto a cuando estoy en la ciudad y me muevo poco. Pero yo tomo la decisión de cuánto combustible le echo al vehículo. Y de esa manera, entonces, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, puedo, de acuerdo a mis acciones, no porque yo pueda comprar espíritu para mí, pero de acuerdo a lo que yo hago, de acuerdo a mi actividad, de acuerdo a mi ejercicio, soy lleno del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con mi actividad, con mi ejercicio? Comunión con el Señor. No puede tener un mismo nivel de llenura del Espíritu Santo aquel que lee la palabra, estudia la palabra, se alimenta de la palabra, que el que todo lo que recibe de la palabra es el mensaje del domingo. No puede ser así. Y cuando habla de ser llenos del Espíritu, hace referencia a eso. Diario devocional, oración, comunión con otros hermanos, amistades cristianas, servicio al Señor. El servicio al Señor nos llena de ese combustible que necesitamos, porque al servir al Señor estamos también alimentándonos, también ejercitándonos, y todo eso ayuda. Entonces decía, es necesario alimentar el espíritu para que haya esa humildad, porque es que a la carne no le gusta la humildad. La carne prefiere la altivez, la arrogancia, prefiere otras cosas distintas a lo que el espíritu, y veíamos en el estudio anterior hablando del espíritu que la carne y el espíritu
chocan entre sí, cada uno tiene su sus propios gustos, su propia orientación. Y por eso debemos enfocarnos en alimentar el espíritu. No podemos actuar con toda humildad como nos lo manda el Señor aquí en Efesios 4:2 y con toda mansedumbre si el Espíritu Santo no está actuando en nosotros. ¿Cómo tener el Espíritu Santo? Ya lo veíamos en estudios anteriores, pero lo digo ahorita, a través del Señor. Usted no sabe si tiene el Espíritu Santo en su corazón. No vaya a buscar experiencias sobrenaturales que algunas personas suelen promover para tener el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es un anticipo de la herencia, como lo dice en Efesios 2, y el Señor lo da, Dios lo da a todo aquel que cree. Recibe ese anticipo. Decía, no sabe si tiene el Espíritu Santo, entregue su vida al Señor y notará que el Espíritu Santo empieza a orar en su vida. Reconozca a ese pecador. Vaya delante del Señor, delante de la presencia del Señor, en intimidad con Él, usted solo, y dígale, sí, reconozco mi pecado, reconozco que mi naturaleza es pecaminosa, es mala, entrego toda mi voluntad a ti y quiero que seas el Señor de mi vida. Y usted notará a partir de ahí que esa nueva naturaleza está en usted. Usted tiene que empezar a acicalarse cada día con esa nueva naturaleza, a ejercitarse para crecer para honra y gloria del Señor. Y de eso habla esto de versículo 2 del capítulo 4 de Efesios. Con toda humildad, reconocer a los demás como superiores a sí mismos. Y lo que sigue, mansedumbre. Un símbolo de la mansedumbre por allá en años anteriores, recuerdo un estudio de día domingo que hice acerca de la mansedumbre y hablaba de eso, que el símbolo que se usa para la mansedumbre es el búfalo. La mansedumbre es poder bajo control. Y el apóstol Pablo es un excelente ejemplo de eso, allá en Colosenses, en el capítulo 3, donde él habla de que todo lo que él es lo estima por basura para que se resalte el nombre del Señor Jesús. Y habla de lo que humanamente él tiene, un hombre instruido a los pies de Gamaliel y un hombre con una cantidad de atributos de ciudadanía, de posición, de condición, de, bueno, cuánta cosa podía tener, pero él no estimaba eso delante del Señor. Y la mansedumbre es, sabiendo yo que de pronto puedo ser mejor en alguna cosa que otro, poder agachar la cabeza. No para decirle a todo que sí y no para aceptar todo. Hay momentos en los que tenemos que dar a conocer nuestro criterio, nuestra opinión, pero con toda humildad y mansedumbre. Qué precioso perfil, no encuentro la palabra correcta, qué preciosos atributos de una persona con el Espíritu Santo obrando en su vida. Humildad y mansedumbre. Cosas que a nuestra carne no le complacen, no le gusta. Pero es como el Señor quiere que usted y yo nos comportemos. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta palabra de soportarse tiene que ver como con ayudar a que el otro se mantenga firme, como con
Cuando, no sé, le dicen a uno, venga, estoy montando este poste aquí en este lugar y necesito a alguien que me lo sostenga mientras le ponemos concreto firme, ese como me cuesta trabajo, pero le meto el hombro para que no se tambalee para un lado y para el otro. A eso hace referencia, soportarse los unos a los otros con perseverancia, sin bajar la guardia. Y lo digo por mi propia experiencia, a veces carecemos mucho de estas virtudes, de soportarnos los unos a los otros. Para eso hay que tener suficiente persistencia, que es la palabra que sigue, paciencia, de no desfallecer, de entender lo que hemos estado aprendiendo, que es el mismo Espíritu, el mismo Señor, somos un cuerpo, como cuando nos pasa algún accidente en nuestro cuerpo. Les comenté que el año pasado tuve un accidente, pues, lo comenté obviamente en su momento, con mi dedito, no sé si ahí se alcanza a notar este dedo del corazón. Tuve un machucón terrible y por poco se despicha ese dedo y la uña se cayó. Al caerse la uña, esto queda absolutamente sensible y uno dice, una uña de un dedo. Pero muchas veces me pasó que en alguna actividad para coger un paquete, pues rozaba el dedo con el fondo del paquete que quería alzar y ese corrientazo tan terrible. Una cosa tan sencilla como una uña de un dedo ocasiona que muchas veces no pudiera hacerle suficientemente fuerza bien a algo, que no pudiera comprometerme a levantar cosas porque apenas con el roce de algo, entonces peligraba que si estaba cogiendo algo en medio de ese corrientazo lo soltara. Y bueno, he tenido todavía ahí, está la uña creciendo poco a poco y tengo todavía algo de sensibilidad hacia el borde del dedo. Entender que somos eso, un cuerpo todos, y si a mí me pasa a veces un corrientazo ahí al comienzo, hasta bañándome, me tropezaba con algo y alguna vez solté el jabón en el baño por algo así. O sea, algo tan elemental como eso nos ayuda a entender que somos uno. Y el soportarnos con paciencia implica que independientemente de las debilidades, de las flaquezas que yo pueda ver en el otro, la palabra me manda a soportarnos los unos a los otros con paciencia, en amor. Con ese dedito yo tuve cuidados especiales, sobre todo al comienzo, porque primero el machucón tan terrible y los cuidados, y tenía que hacerle algunas eh, a la uña todavía ahí puesta, drenaje, para que eso lentamente fuera pues teniendo su curso normal. Esto me hace pensar en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. A veces consideramos a otros más débiles y muchas veces no tenemos la suficiente paciencia. Y no somos obedientes a este mandamiento del Señor a través de su palabra, por intermedio del apóstol Pablo. Soportarnos los unos a los otros con paciencia, en amor. Y además de eso, pues viene el texto clave central de la exposición de esta mañana, que es el versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Yo sé que muchos de ustedes han leído muchas veces este texto, memorizado quizás, ah, y le quiero preguntar, ¿entiende usted con claridad qué significa esto? Quiero invitarlo ahí donde está a pensar un momento, leyendo el texto. Si quiere mirarlo en su Biblia, preferiría. Y como pensar en sus propias palabras, ¿qué me dice este texto? ¿Cuál es la conclusión que saca usted al leer detenidamente este texto? Estuve mirando varias versiones y traducciones de este texto y ese solícitos en algún lugar encontré como ocupándose con diligencia, dispuesto de manera decidida. Y es que cada uno de nosotros, volvemos al versículo anterior, al versículo 2, cada uno de nosotros con toda humildad y con toda mansedumbre nos soportemos los unos a los otros con paciencia, en amor, diligentemente dispuestos, enfocados en guardar, mantener, preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Claramente el Señor a través de su palabra, a través del apóstol Pablo, nos dice, miren, con toda humildad y con toda mansedumbre, sopórtense entre ustedes, tengan como foco principal guardar como un tesoro especial la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y yo le quiero preguntar, ¿usted hace esto? O quizás vemos la iglesia como un club al que vamos a yo sentirme bien, sentirme en paz con Dios porque cumplí con el rito religioso del fin de semana. ¿O usted se ocupa de los demás hermanos de ese cuerpo de Cristo? ¿Se ocupa de ir a saludar a cada uno? Desde su casa, ¿piensa usted en algún hermano y lo llama a saludarlo? De pronto a darle una palabra de ánimo, a preguntarle cómo está, qué ha hecho. Es probable que alguien de los que me esté ahí escuchando esté pensando en este momento, yo sí lo he hecho. Y una vez llamé al hermano Pepito y me contestó con dos piedras en la mano y me dijo que como que qué quería, que para qué lo llamaba. Ya, no lo volví a llamar. Diligentes en guardar la unidad del espíritu. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportarse los unos a los otros. Hay unos que son más difíciles de ayudar a soportar y por eso nos habla de paciencia y nos habla de amor en el versículo 2. Y es la responsabilidad suya y mía, independientemente del otro, que si el otro es difícil, que si el otro es complicado, que si el otro es un ogro y es un amargado, eso no debe importarnos a usted y a mí. A usted y a mí, a cada uno, nos debe importar obedecer al Señor. Diligentes, solícitos en guardar la unidad del Espíritu.
Usted y yo, delante del Señor, tenemos ese compromiso de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Lo está haciendo usted, mi hermano, mi hermana? O quizás está haciendo todo lo contrario. Usted es solícito, es solícita a pelear con todo el mundo. Usted es solícito o solícita a ponerle problemas a todo el mundo. Usted es solícito o solícita a alterar la paz en el cuerpo de Cristo. Si usted quiere ser obediente a la palabra, si queremos ser obedientes a la palabra, tenemos que cumplir lo elemental que la palabra nos enseña. Que usted y yo nos enfoquemos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, para la honra y la gloria del Señor. No es posible, ni es coherente, ni está bien delante del Señor que usted y yo queramos llevar una vida solos, aparte, por allá, aislados del resto del cuerpo de Cristo. Esta uñita que les cuento me hacía tener sensaciones en todo mi cuerpo cuando me dolía, cuando me pegaba, me rozaba y tenía esos corrientazos. La falta de una uña. Y es lo que debe ocurrir en el cuerpo de Cristo. Insisto, entendiendo que el cuerpo de Cristo es el grupo en el que usted se congrega, más el grupo donde usted no tiene buena comunión, más el otro grupo en el que usted tiene sus reservas. La palabra nos dice diligentes, esforzados, dispuestos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y recordemos lo que empezamos diciendo, es un solo espíritu el que nos ha sido dado a beber a todos. Y es un solo el Señor de todos. Y un solo el bautismo del que hemos participado. Una sola la esperanza que tenemos todos los creyentes en Cristo. Por eso, estar dispuestos, diligentes, esforzados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El mismo apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 13 y 14, dice, soportándoos unos a otros, el mismo concepto que veíamos del versículo 2 de Efesios 4, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y aquí pone un atenuante: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La base del amor, de esa vestidura que nos ponemos, del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, es lo que nos ayuda a soportarnos los unos a los otros, a perdonarnos los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro. Y un perdón que va de la manera en que Cristo nos perdonó, que no miró nuestra condición, ni la suya ni la mía. No miró lo terrible de mi pecado, ni del suyo, ni del mío, sino que sencillamente nos perdonó. Y así nos toca perdonarnos los unos a los otros. Difícil, ¿cierto? Por su mente está pasando el hermano aquel que le hizo aquella cosa que usted no puede pasar por alto. A él también le toca perdonar. Porque de la manera en que Cristo nos perdonó, también de esa manera debemos hacerlo usted y yo. Si queremos estar obedientes a la palabra, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4,
Nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hablamos hace un momento acerca de este texto, de Filipenses 2, y yo creo que la mayoría de nosotros, este texto, en lugar de decir, nada hagáis por contienda o por vanagloria, lo hemos leído, hagan todo por contienda o por vanagloria. Porque muchas de las cosas que pasan en nuestras congregaciones, de las cosas malas que pasan en nuestras congregaciones, debo decir, se producen porque hacemos las cosas para contender o para vanagloriarnos, cada uno de nosotros. Y el Señor en su palabra nos dice, no lo hagan por contender, no lo hagan por competencia, no lo hagan por sacar pecho ustedes, háganlo con humildad, estimen a los demás como superiores a sí mismo. No se enfoquen en sus propias cosas, sus propios gustos, sino miren los intereses de los otros. Eso es humildad y es algo que no es nada fácil hacer. Sigue el texto hablando del Señor Jesucristo, diciendo que haya en cada uno de nosotros ese sentir que hubo también en Él, en el Señor Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, no lo tuvo en cuenta, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que Él pudiera aferrarse, sino que se despojó de todo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el ejemplo y es la forma en la que Dios nos invita a hacer lo que hacemos en nuestra congregación. No hacer nada por contienda o por vanagloria. Recuerden el texto de Efesios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sumémoslo a este o complementémoslo con este. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Termino con estos dos aspectos. Uno es el distintivo, que es el deseo del mismo Señor Jesucristo, cuando les dice a sus discípulos y por extensión a nosotros, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y esta máxima que a mí me pone a pensar permanentemente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. De la manera en que usted llega a su congregación mostrando amor, habla de su condición espiritual. Si usted llega esperando a ver quién le va a prestar atención, quién le va a rendir pleitesía, quién lo va a saludar, quién lo va a consentir, no está viviendo una vida cristiana conforme al deseo del Señor. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. El mandamiento es para usted. No diga, ay, pero es que mire, dice que si tuvierais amor los unos con los otros y yo voy allá y a mí allá nadie me miró. Usted vaya y mire a todos los demás, salude a todos los demás, siga el mandamiento del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis. Usted, el amor nace de su corazón hacia los demás. Si no dijera como que seáis receptores del amor, ¿no? Que os améis unos a otros. De la manera como yo os he amado, dice el Señor Jesús, que os améis unos a otros. Con total abnegación, renunciando a nosotros mismos y dispuestos a dar amor los unos a los otros. Y finalizamos con lo que se vivía en la iglesia primitiva allá en Hechos, en el capítulo 4, versículo 32, nos cuenta que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
como quien dice, de un mismo sentir. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No vamos a tomar esto desde el sentido literal, aunque qué bueno que lo pudiéramos hacer, pero lo vamos a mirar desde el sentir que había en el corazón de estos hermanos de la iglesia primitiva. Vuelvo al texto de Efesios 4. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Estos hermanos de la iglesia primitiva dice que tenían todas las cosas en común. ¿Va usted a reunirse a la congregación a la que va esperando recibir o con la intención de dar? En términos de amor, estoy hablando en términos del alimento espiritual, que es el Señor el que nos lo da. Usted va a ver qué recibe, si es que la ofrenda de amor que los hermanos dan me toca a mí, o a ver que si algún hermano gasta la gaseosa después del culto. Solícitos, diligentes, dispuestos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Dispuesto usted a amar al otro hermano, a ir a mostrarle afecto, a saludarlo, a darle un abrazo, a conversar con él, a preguntarle cómo le ha ido, ocuparse de él? Eso es lo que nos muestra la palabra. Ojalá que el Señor nos ayude a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz para su honra y su gloria. Dios y Padre, gracias, porque tú nos has dado tu espíritu y es un solo espíritu, el de todos los creyentes. Hemos sido bautizados en ese mismo espíritu. Y eres tú el Señor de toda la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo que somos toda la iglesia. Gracias, oh Dios, porque podemos llamarte nuestro Padre. Y gracias, Señor, porque en ti tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana que te agrade a ti. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a dejar de esperar cosas de los otros y ayúdanos a dar de nuestro amor, de todo lo que tenemos para los demás, como muestra de ese amor que tú has derramado en nuestros corazones. Exaltamos tu nombre, oh Dios, te damos muchas gracias y encomendamos en tus manos a cada uno de quienes están ahí en este momento escuchando tu palabra. Tú conoces la necesidad de esa persona que está escuchando tu voz. Ayúdale, Señor, a mirarte a ti y a disponer su voluntad y rendirla a la voluntad tuya para que así tú seas glorificado en cada uno de nosotros, oh Dios. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, dándote gracias. Amén. Muchas gracias por llegar hasta este punto de nuestra emisión de este día 21 de abril de 2024. Deseamos para usted que el Señor le bendiga, que el Señor le acompañe, que su vida esté rodeada de las abundantes bendiciones de nuestro bondadoso Dios. Feliz día, feliz semana. Chao, chao.